Buen día, gente. Son las 6:30 de la mañana. Estamos subiendo al barco con dirección a Helsinki para nuestra entrevista en la embajada del país, que hoy todos nos vamos a enterar de qué se trata. Y como dijo Lisana, pongo el pie, listo. Un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para Mateo y Lisana. qué filósofa que estás, mi amor. ¿Te gustó? Tan temprano en la mañana Lisana ya tiene muy buenas frases. Sí. Así que hoy tenemos la entrevista. Vamos a ver qué nos espera, qué nos van a decir, si nos van a aprobar, si no nos van a aprobar, si vamos a pasar o no. Tenemos 2 horas y media de viaje en el barco y bueno, que se venga una nueva etapa en nuestras vidas. Buscamos un lugarcito para sentarnos. Sí, vamos. Bueno, ya encontramos acá una mesa para sentarnos. Para los que no vieron los otros videos, por ahí no saben, nosotros estamos en un proceso para irnos a vivir a otro país. De Latinoamérica. Y esta embajada nos pidió hoy que vayamos a visitarlos porque nos van a hacer una entrevista. Previamente nos habían pedido a través de un email que le enviemos una serie de documentos para que puedan analizar nuestro caso y ver si estamos aptos para poder o no emigrar a ese país y si tenemos los requisitos mínimos que pide la legislación de ese país para poder mudarnos. Sí, por ahora todo pasó, los documentos parece que están todos bien porque nos llamaron para la entrevista. Así que cruzando los dedos, que hoy todo vaya bien. Así que nos vestimos bien para dar una buena impresión. Nos pusimos bien porque dicen que a las embajadas hay que ir bien vestido, porque como nos van a entrevistar, tienen que llevarse una buena primera impresión nuestra, si no te pueden descontar puntos. Sí. Así que eso es lo primero que uno tiene que preocuparse de la presentación. Nos pidieron que llevemos una carpeta con todos los documentos impresos, que ya lo preparamos, lo tenemos ahí en la mochila. Bueno, los pasaportes, los documentos, todos los documentos que te piden en el email, te piden que los lleves después impresos. Claro. Así que ahora vamos a ir para allá y ver qué nos van a decir. La visa que aplicamos es por Solvencia económica. tenés que ganar un cierto valor al año, y si conseguís ganar ese valor al año ya estarías como preaprobado para tener la visa. También, la tristeza ya me pasó, como que sentí las emociones y ahora me volvió la entusiasmo, las ganas, y como que ahora estoy súper emocionada de dar el paso y ir para allá. Si nos aprueban, obviamente, ya no siento tanto dolor o tristeza, no sé vos. Para mí realmente no es fácil tener que cambiar de país, tener que dejar para atrás Estonia, un país que me lo dio todo prácticamente, que fue muy importante en mi vida, que tiene mucha seguridad, mucha organización, tiene un nivel de educación espectacular, tiene un gobierno todo tecnológico, digital, que vos haces todo por el teléfono, por una computadora en 5 minutos, no tenés que ir a ningún lugar, no haces fila. El país tiene un nivel de desarrollo muy bueno y aparte de todo eso te da las chances de crecer y prosperar económicamente, que es lo que yo, como latinoamericano, siempre tuve más dificultad, y cuando llegué acá a Estonia pude conquistarlo más fácilmente, si así se puede decir, ya que acá en Estonia un sueldo ronda los 2.000 euros ya, el promedio. Entonces todo eso es algo que te cuesta dejarlo, ¿no? Los niños pueden andar por la calle Van solos, chiquititos, toman el tren, el autobús. Y sí, esas cosas todo hemos pensado, considerado, porque muchos preguntaron, pero los niños en futuro, no sé qué. Ese momento todavía no ha llegado tampoco para decir dónde van a crecer, ¿no es cierto? En qué país van a nacer, pero sabemos que si en el caso de que fuera el país que vamos a ir, no va a ser lo mismo que en Estonia, que uno como que queda tranquilo porque pueden hasta ir a la escuela sola, volver de muy pequeño, ¿no? Y tener esa tranquilidad, ¿no? Claro, y por otro lado también tiene el lado negativo, el país. ¿Cuál es el lado negativo? El clima es bastante difícil, son casi 7 meses de invierno, tenés 3 meses donde no ves la luz del sol, prácticamente, eso es muy difícil.
Tenés la parte social, donde la gente es más reservada, más individualista por ahí, donde es más difícil sentir ese calor humano, donde es más difícil sentirse esa cosa que tenemos los latinos, de recibir a todo el mundo de puertas abiertas, de crear un vínculo muy rápido y fácil con un extraño, de poder charlar en la calle con un desconocido, cosas así que hacen de tu día también un poco más alegre. A nosotros nos gusta también las fiestas, nos gustan las celebraciones, los latinos somos alegres, felices, cálidos, receptivos, generosos. Y en Estonia, obviamente, en los países nórdicos, eso no es algo común. Las personas suelen ser mucho más reservadas dentro de casa, no se abren tanto hacia los extraños tan fácilmente, son más tranquilos. Y todo eso obviamente también pesa en el día a día. Entonces realmente no existe un país o un lugar perfecto. Todo siempre va a tener puntos positivos y puntos negativos. Cualquier lugar donde nos vamos a vivir. Pero yo creo que tiene momentos en la vida donde vos vas conquistando ciertas cosas y te van apareciendo nuevas necesidades. Yo estudié administración, nos enseñan la pirámide de Maslow, donde están las necesidades básicas en el fondo de la pirámide, y en la punta de la pirámide está la autorrealización. Y bueno, y en esas etapas que uno va pasando, van surgiendo necesidades nuevas. Y yo creo que uno debe buscar siempre cómo sentirse más feliz y más completo a medida que uno va consiguiendo conquistar lo que se propuso en la vida. Y en este momento de nuestras vidas, con Lisana estamos buscando un lugar donde podamos justamente tener nuevos desafíos de vida, donde podamos relacionarnos con personas que hacen lo mismo que nosotros, donde podamos crecer como personas y como profesionales con el canal de YouTube. Trabajar más. Donde podamos trabajar más, donde podamos conectarnos más con las personas que nos miran el canal, que hablan el mismo idioma que nosotros, y donde podamos sentirnos más que nada más felices, más realizados, con nuevos objetivos. Y a mí me parece que un cambio siempre es muy positivo. Sí, porque te saca de tu zona de comodidad, vos mismo te tiras a un lugar que vos como que, ahora, ¿qué va a pasar? Claro. Y eso te fortalece un montón. Para mí va a ser mi primera mudanza a una cultura que comparado con que nací es totalmente distinto, pero hoy me encanta y me terminé enamorando y entendiendo esa cultura, entonces como que ya lo siento más parte mía, pero de donde nací comparado a donde vamos es dos mundos apartes. Claro, básicamente es eso lo que uno resume. Así que ahora esperemos llegar y vamos a ver qué nos dice el embajador o el cónsul o el gerente de la embajada, no sé quién nos va a atender. Bueno, ahí veremos. Ahí veremos. Le contamos todo. Y arribamos en Finlandia, Lisana, el país más feliz del mundo. Lo que dice. Pero ¿sabes a mí lo que más feliz me pone? ¿Qué? Llegar acá y que ya se me active el plano de datos de Sim Local. Porque ahora yo ya puedo automáticamente, ya tengo acá el 4G activo y si tengo que avisarle a la embajada que estamos a camino, lo puedo hacer sin problemas. Porque Sim Local es la líder mundial de tarjetas de SIM y te va a conectar con las mejores operadoras locales para que puedas mandar mensajes de texto, conectarte a internet, que no tengas que pagar los altos costos de roaming, puedas hacer llamadas y todo lo que necesitas hacer con tu teléfono. Lo mejor de todo es que te bajás la aplicación, elegís el país que estás yendo de destino y seleccionás el plan que más se adecua a tu bolsillo. Como puedes ver, por ejemplo, en Finlandia, mirá todas las opciones que tenés. A partir de valores como por ejemplo este nomás $4. Y no tenés que andar preocupado en dónde vas a comprar un chip para poner el teléfono, para activar el Google Maps, para perderte y esto y lo otro. Así que aprovechá ahora mismo con el código Mateo y Lisana todo junto, que te lo dejamos en la descripción del video. Tienen 10% de descuento. Así que aprovechen y usen Sim Local. ¿Cuál es el plan ahora, Lisana? Ahora tenemos 2 horitas libres, ya que no había un barco que llegue más justito.
Entonces podemos ir hasta el centro, estamos bien cerquita y vemos qué hay para hacer. Está bastante frío, parece el Polo Norte, pero bueno, Oh, hay que aguantar. El país más feliz del mundo. país más Mira, feliz del mundo. Yo Miren lo que son estos árboles, vi que... este cielo, esta friaca. ¿Viste la encuesta del país más feliz del mundo? Yo entré a forums, ¿cómo se dice? Foros. Sí, foros. Y dicen los finlandeses que como en el cuestionario te preguntan calidad de vida, salud pública, educación, posibilidad de comprar tu vivienda y etcétera. Y como tienen eso muy desarrollado y buen sistema de sector público, infraestructura, ellos se sienten mal decir que no estoy feliz, porque tienen todo. Entonces, realmente no muestra la felicidad, sino nivel y calidad de vida, porque la felicidad viene de otras cosas. Porque también sabemos que estos países fríos tienen muchos problemas sociales con la depresión y suicidios. Y el alcoholismo. Exacto. Entonces, viste, tendrían que para mí cambiar el título del premio, pero sabemos que también es para llamar la atención, como Claro. nuestros títulos. Ah, Claro. La felicidad está dentro de cada uno, exacto. independiente de lo material que tenés. Exacto. ¿Estos son baños públicos? Ah, mira vos. Qué Gratis. bárbaro. ¿Eh? Gratis, Sí, ¿viste? espectacular. Estas son las cosas que suman a la lista de la... Eso me Pero- trajo felicidad. Claro, si estás apretado y encuentras un baño público limpio y gratis, te da felicidad. Salimos de Estonia que hacía, no sé, 3, 4 grados. Subimos un poco acá y ya se siente acá como -5. Mamita querida. Mira lo feliz que estoy. Finlandia es mucho más frío que Estonia. Pero hay un poco de... veo cielo azul, así que... espero- Azul eso. No, hay algo está... Pero espero que Está sea... siendo muy positiva, Alisana. Sí, porque soy ahora una persona positiva. Muy bien, te felicito. Sí. Te felicito, qué Qué bien que actúas. Eso Eso no me cabe dudas. Con tu papel continúas. Bueno. Pero como podemos ver que hay gente que vive muy feliz en estos climas fríos y no se hacen problema. Me tiembla la mandíbula del frío que tengo. Yo sin comentarios. Qué fuerza para hacer esto. Costumbre también, pues. Algo que yo sé que Mateo va a poder confirmarlo. Estos países nórdicos que cambia tanto las estaciones y clima, es impresionante la diferencia que hay entre verano y tipo invierno. Mira ahora, por ejemplo. Bueno, hay más gente que en Tallinn, Estonia, pero nadie está sentado en los bancos, nadie está afuera, sino solo camina de un lugar de punto A a punto B. Y no sé acá, pero usualmente la gente se cierra aún más. Yo veo que los estonios usualmente durante el invierno y otoño usan ropa negra y oscura, ¿viste? Sí. Y cuando sale el sol en verano y hace calor, 25 grados, empiezan a usar colores vibrantes, naranja, amarilla, y dices, wow, esto es el mismo país, misma la gente. Lo confirmo y confirmo algo más. El humor cambia mucho. Sí, Cuando venimos en verano, la gente te trata de una forma. exacto, Y cuando venís en invierno, de otra. sí, Y en invierno es mucho más negativa la forma con que la gente te habla, te trata en el supermercado, en la recepción de un edificio, en el día a día. sí. Y en verano Nítida la la diferencia. gente empieza a sonreír, está como Ajá. abierto, quieren salir. Te tratan mejor, Entonces, más contento. como que súper inestable la emoción. El clima realmente
terminan moldando mucho la personalidad de la gente, las emociones y su forma de ser. Vamos a iniciar la caminata ahora hacia la embajada. Estamos a 10 minutos acá desde el centro de Helsinki. Qué nervios. Tengo un dolor de estómago. Qué nervios. Yo ansiedad. Una ansiedad también. Eso que no es como algo tan crítico, pero Da nervios. da mucho Porque nervio. no sé qué... Ni qué van a preguntar o por qué. O sea, como que... ¿what? ¿Cómo va a ser? Claro, nunca pasé por una experiencia así. Así que vamos a parar en el baño si es necesario en el camino para no hacerse ahí en la embajada y quedar mal. Ay, mira, ya está todo decorado de Navidad. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Falta tan poco para que termine el año. Muy poco. Mirá, ya pusieron las lucecitas de Navidad ahí arriba también. Y acá decoraron todo ya con los arbolitos. Mirá qué linda mesa navideña, Lisana. Es las ollas nomás. ¿Será que este año tendremos una Navidad feliz? Va a depender de lo que nos digan hoy. ¿A dónde? ¿En esta puerta, Lisana? Sí. Muy bien, allá vamos. No sé si nos van a dejar filmar, pero vamos a intentarlo. Embajada. Tocamos el timbre. A las 11:30. 11:30. Bueno, muchas gracias. Pase adelante. Llegamos un poco temprano. Era 11:30, llegamos 11:15. Es que no hay nada para hacer. No hay nada para hacer, no hay nada. Y estamos tan ansiosos que no queremos hacer nada. Sexto piso, dijo. Ah, mira, el ascensor parece un heladero. Parece un freezer. Para colgar a la derecha. Mirá, qué diferente. A ver si es de la empresa que yo trabajé. Vamos a ver. Porque la empresa que yo trabajaba en Estonia era de Finlandia. Pero no creo. Es Hisi. Sí. Pero a lo mejor eso significa otra cosa. No sé. ¿Qué voy al espacio? No, no es de la empresa. Es de la competencia. Ay, qué dolor de panza que me dio. No vayas a... Portate bien. Los nervios. Cuando tengo nervios me da dolor de panza. Y a todo el mundo creo. Ahí está, voy a apagar. ¿A dónde? Voy a apagar. Chan, chan, chan. Espera. ¿Qué? Conga, 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 que siga la milonga. Conga, 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 que siga la milonga. Vamos, Lisana. Conga, conga, conga. Ay, Bueno. Dios mío, qué emoción. Nos acaban de aprobar la visa. Lisanita. Ay, yo voy a celebrar hoy. Entonces, ahora es hora de revelar El de una vez país. por todas el país. No lo voy a decir, lo voy a mostrar, ¿te parece? Sí, vamos. Tan, tan. ¿Dónde está? Oh. Ay, no se ve. Conga, conga, conga. No tiene nada que ver la música. Es lo primero que me vino a la cabeza. Ahí tienen la bandera. Ta, tará, tará. Porque con Lisana nos vamos a vivir a la Ciudad de México. Ahí está. Ay, qué emoción revelar el país. La primer ciudad donde hicimos nuestro primer vlog oficial. Cuando arrancamos el primer gran viaje. Cuando decidimos dejar todo. Exactamente. Fue Tallinn, Madrid, Ciudad de México. Así que vamos a vivir a la Ciudad de México. Nos acaban de aprobar la visa. Bueno, la cosa fue así. Llegamos, nos atendió un señor muy amable. Nos pidió la documentación que ya llevábamos impresa, la verificó todo. Nos hicieron una entrevista. La entrevista es más para saber cuál es tu real motivo que estás Claro. yendo al país. Entonces le contamos y todo y dijo, coincide lo que dijeron en el video de YouTube. Claro, ellos ya habían investigado Claro. y visto el video que hicimos, porque ellos realmente se fijan todo, ¿no? Hacen toda una investigación. Entonces dijo que coincidió, que está todo bien. Después sacaron fotos a nosotros dos. Con las huellas digitales también. Tuvimos que hacer huellas digitales y nos imprimieron una visa, un papel grande que fue pegado a nuestros pasaportes.
Sí. Y tuvimos que pagar 96 euros por los dos, la aplicación. Fue muy rápido el proceso, Rápido. fue muy eficiente, Sí, súper amable. fue muy, ¿cómo diría? Simple. Y tranquilo, o sea, no hubo complicaciones, burocracias, nada de eso. Y bueno, nosotros ahora tenemos un plazo con esa visa para entrar a México como residentes temporarios. Hasta el 25 de mayo solo podemos entrar una vez con esa visa y tenemos que ir a la migración mexicana para que ahí sí nos van a otorgar una visa que puede ser de 1 a 4 años. Ahí va a depender de la decisión de allá. Y también dijeron que hay que pagar más allá. Hay que pagar, al parecer, un valor como de 300 euros más para emitir esa visa, pero eso no lo sabemos. Nos vamos a enterar ya cuando estemos allá viviendo. Sí. Lo bueno de todo esto es que el proceso creo que demoró 2 semanas. 2 semanas, menos de 2 semanas, como 10 días me parece. Fue muy rápido y bueno, y tranquilo, o sea, estábamos con unos nervios de punta, ahora estamos tranquilos. Conga. Yo estoy preocupado por todo lo que se viene, pero también feliz. Yo feliz Por las experiencias nuevas. Mira, Mateo, si algo que aprendí de vos, justamente de vos, que no preocupar por todo, vivir día a día y estar positivo y feliz. Y si hay algo que yo aprendí de vos, fue a preocuparme, no ser tan positivo y a vivir más en el futuro. No, estoy Mi mintiendo. amor. Estoy jodiendo. Bueno, Estoy jodiendo. yo estoy súper emocionada porque tengo fe que juntos vencemos todo y somos positivos y le buscamos la manera que esto funcione. Le buscamos la vuelta. Bueno, ahí después el señor que nos atendió nos deseó mucha suerte, Sí. mucho éxito. Él dice que es una ciudad llena de oportunidades, que es un lugar donde uno puede crecer mucho profesionalmente. Eso fue todo, el resumen de lo que pasamos. Sí. Ahora vamos a comer algo y a las 3:30 tenemos el barco de vuelta hacia Estonia, Sí. donde bueno, ya no sabría decirles más qué va a ser de acá adelante. Más o menos sabemos, pero Si ustedes tienen preguntas para hacer de este proceso o algo que quieran saber, cuéntenos en los comentarios del video. ¿Y qué les pareció nuestra decisión? ¿Qué opinan ustedes? El lugar que elegimos. Compártanos sus sentimientos también. Ahora vamos a buscar un lugarcito para brindar y para mostrarles otros detallecitos que nos han dado ahí en la embajada. conga. Bueno, llegamos acá a celebrar a un buffet de sushi. Miren qué locura lo que es este lugar. Por 15 euros por persona te puedes comer todo lo que quieras libre. Voy a comer todo. Me pareció muy buen precio, la verdad. Y vamos a celebrar, ¿no es cierto, Lisana? Hay un sushi dulce. Celebrar fuerte, porque es lo que yo aprendí en pareja. Los Sí. logros, aunque sean pequeños, Hay que celebrarlo. hay que celebrarlos. Tenés toda la razón. Y los grandes más todavía. Para siempre uno recordarlos, ¿no? Porque es un momento para agradecer y brindar y ir adelante. Bueno, vamos a buscarnos entonces. Acá les quiero mostrar cómo me pegaron la visa en el pasaporte. Miren, este es mi pasaporte. Acá pegaron este papel, moneda, que es la visa. Y que tiene la fecha exacta hasta cuándo tenemos que entrar a México, que es hasta el día 12 de mayo. Ahí está. A Lisana le pusieron la misma. Hermoso. Yo te quiero hacer un brindis Vamos a hacer un brindis. ¿Cómo? Vamos a hacer un brindis porque es un pasito más que dimos en la vida, Lisana. Juntos. con un té. Con un tecito. Salud para el próximo etapa. Éxitos, amor, todo. Que sea lo que Dios quiera. Que venga lo mejor. Un brindis. Me encantó la prolijidad. ¿Te gustó? Sí. Uno Has va- cambiado. Te voy a decir dos cosas que siento que estoy cambiando con la edad. Me estoy poniendo más preocupado con las cosas, Ay, Dios mío. más responsable y un poco más serio. Pero Y yo cada vez menos prolija, menos preocupada y más feliz. estoy feliz así. Bueno, me alegra. Pero extraño tu sonrisa,
Tatara sonrisa. Ah, hermoso. Pero no falso. Salió el sol, mira. Un rayo nomás. Bueno, es algo. Ya es suficiente. Sí. No sé ni qué decir. Solo estoy feliz, contenta. Y ahora hay que organizar. ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Claro. ¿Dónde? La zona sabemos, pero no tenemos lugar. ¿Cuándo? No sabemos. Algo más o menos. ¿Y cómo? Pues tomas las valijas y ándale. Y a desmadrarse nomás. Bueno, con cuidado, ¿eh? Así que tengan todas las preguntas, dudas. ¿Y qué opinan sobre este cambio y hacia dónde vamos? ¿Qué piensan ustedes, que hicimos una buena elección? Si tienen datos que nos puedan ayudar, si conocen a alguien que alquila, todo suma, sirve, así que agradecemos un montón. Y ya nos verán en el próximo video.